Bueno, buenas noches. Continuando con nuestro curso de capacitación en catastro, nos toca tocar el tema hoy día de lo que es actualización catastral. En un principio dijimos las etapas de levantamiento catastral, ¿no? Las etapas del catastro. Cuando no tenemos nada es primero el levantamiento, ¿verdad? Cuando ya tenemos levantada la información, se supone que debemos mantenerla al día porque el movimiento urbano es grande. Fallecen, se da ventas, se cambian los usos, crece la ciudad, hay modificaciones en las construcciones. Entonces, lo que nos preocupa es mantener al día nuestro catastro. Y ahora esto de acá no quiere correr. Ya está. Se había congelado un poquito. Bueno, se acordarán que la clase anterior, se habló sobre la conservación del catastro. Teníamos lo que es el mantenimiento catastral y habíamos hecho de una vez el paralelo con lo que es actualización catastral, que es el tema de hoy. ¿Se dan cuenta ustedes de que la diferencia con el mantenimiento catastral que dijimos que era a pedido de parte, porque las personas vienen normalmente a declarar que han comprado un predio o que quieren sacar una licencia de funcionamiento o quieren tramitar una licencia de construcción? Entonces se dice que es a pedido de parte. Y como es a pedido de parte, tiene que haber un costo para hacer el servicio, para sacarle la licencia, para darle el cambio de uso o para hacer, por ejemplo, una ampliación de una construcción. Y normalmente es solamente de oficio cuando la entidad, o sea, la entidad generadora de catastro, que es la municipalidad, detecta alguna infracción, alguna construcción clandestina, algún negocio que está funcionando sin licencia de funcionamiento. Pero, en cambio, lo que es la actualización catastral, se dice que es de oficio, porque nadie me tiene que decir, o sea, los vecinos, no depende de ellos el cuándo hacer el catastro o la actualización catastral, sino depende de la entidad, porque se ha generado ya problemas, porque no ha habido un adecuado mantenimiento, mi información ya va quedando obsoleta en el tiempo. Hay cambios que no han sido comunicados al área de catastro y la información poco a poco ha venido a caer en desuso, en estar desactualizada. A diferencia del mantenimiento que todos los días puede ir, todos los días que funciona la municipalidad, que puede ser normalmente de lunes a viernes y sábados mediodía, puede acercarse cualquier vecino. Cuando la entidad generadora de catastro, o sea, la municipalidad, decide hacer su actualización, dice, vamos a hacer a partir del 1 de julio vamos a hacer la actualización catastral de nuestro distrito, y que va a durar, digamos, ya 3 meses o 4 meses, dependiendo del área que quieren actualizar y también dependiendo del presupuesto, porque esta vez sí ya no va a ser como el caso del mantenimiento, que si el municipio no tiene mucho dinero para tener equipo, personal técnico capacitado, técnicos verificadores, pueden recurrir a su municipalidad provincial. En este caso, para hacer una actualización, el municipio tiene que contar con un recurso para poder hacer la actualización de su distrito, pero al vecino no le cuesta nada, ¿no? Entonces se dice que es gratuita, comparado con lo que es el mantenimiento, que como es un trámite que la persona realiza, tiene un costo. En cambio, acá la actualización catastral es gratuita. Entonces, esas son las principales características que nos diferencia lo que es mantenimiento de actualización. Y lo hemos querido poner así en paralelo para que se vea la diferencia. ¿Alguna pregunta? En el caso de, por decir, se tiene un área, por decir 3 hectáreas, y se puede hacer una división de 2 o 3 lotes. Claro. Cada lote, por decir, 1 hectárea. Ese sería o sea, se paga el actual por 3 hectáreas, ¿no? Pues se hace la división. Se hace de independización. Independización. Y ahora, si usted me está hablando de hectáreas, no estamos pensando entonces en un catastro rural, ¿no? Pero ya, pensemos en un gran lote de 600 metros, ¿no? Sí. Entonces, porque estamos enfocados al catastro urbano. Entonces pensemos un lote de 600 metros. El padre quiere dividir a sus hijos para que no se peleen al final en 200, 200, 200. Entonces va a la municipalidad,
tramita la subdivisión del lote, la independización. Ahora, ven la zonificación, si el área mínima puede ser factible, lógicamente que es de 200 metros, se supone que es factible que se dé la subdivisión y la municipalidad, viendo todos los planos, hace la subdivisión de ese lote, ¿no? Entonces, allí, como está participando con la oficina de catastro, se hace el mantenimiento, se generan los nuevos códigos catastrales, se hace la actualización. Ojo que lo que se quiere tener presente también es de que la información inicial nunca se pierde, queda en un archivo histórico, ¿no? Entonces, se va a tener el archivo histórico del lote matriz de los 600 metros y que tenía un código de referencia catastral que la vez pasada ya hemos aprendido a usar, a realizarlo, ejecutarlo, elaborarlo. Ahora, de ese gran lote matriz va a generarse 3 nuevos lotes. Entonces, en mi manzana vamos a trabajar con esa nueva numeración. Por ejemplo, si esta era mi manzana catastral, supongamos que era un hermoso rectángulo. Supongamos que esta era la lotización ideal bonita. Y acá teníamos el gran lote de 600 metros. Supongamos que por acá era el norte. Y acá estábamos con el lote 001, el 002, 003, 004, 005. ¿Se acuerdan de que tenía que ir en forma horaria, ¿no? Este era mi lote 006, este es el lote 007 y acá venía el lote 009. Inicialmente esta era mi información. Cuando me dicen de que lo han subdividido, ¿qué ha pasado? Este lote se ha subdividido en 3. Entonces, este lote va a desaparecer. Y si mi último lote era el 009, entonces yo voy a tener acá el lote 010, 011, 012. No voy a repetir ninguno de esos, sino a partir del último en que me quedé, va la continuación. El inicial desaparece. Va a nuestro archivo histórico. El 6. El 6. O sea, esa información va a quedar como una información base. Acá vamos a tener 3 nuevos lotes. Vamos a hacerle su código de referencia catastral. Ya le asignaron CUC a todo, entonces a eso también ya se le asigna un nuevo CUC. Pero esta información ya es a otra fecha. Y la primera información queda en mi archivo histórico, con 9 lotes. Mi histórico, ¿no? Y entonces esta nueva información va a quedar ya alimentando catastro. Pero ¿qué pasa si obras privadas hace la subdivisión y no le informó a catastro? Catastro siempre va a tener solamente el lote 006. Entonces, van a pasar 3 años, ha crecido la ciudad, la información ha ido quedando desactualizada, entonces ya no sirve para una toma eficaz de decisiones. Entonces, lo que la autoridad municipal le compete es ya declarar que necesita hacer una actualización catastral. Esa es la diferencia. Bien, entonces, ¿en qué consiste nuestra actualización catastral? Nuestra actualización catastral consiste en renovar todos los datos del último levantamiento catastral, ¿no? Renovar todos los datos. Quiere decir, miren, yo toda la información, yo ya la tengo procesada, está en la base de datos. Entonces, lo que tienen que salir es ya con unas fichas de revisión catastral, donde está la información ya procesada y con campos para hacer modificaciones, ¿no? Entonces, es renovar todos los datos de mi levantamiento catastral. Hacemos también una revisión de todos los elementos físicos y jurídicos. ¿Qué cosas físicos? ¿Se acuerdan de cuando decíamos que el catastro es nuestro inventario físico de la propiedad inmueble? Y nos fijábamos en todo lo físico. Y también en la parte de quién es el propietario o quién es el poseedor, qué usos tiene, qué infraestructura tiene, ¿no? Entonces vemos otra vez las paredes, los techos, los pisos, las ventanas. Un piso. Yo voy a la casa y veo que ya tiene 2 pisos.
Entonces, la construcción cambió. Si ustedes se fijan en su ficha individual, los casilleros de construcción estarían a nivel 0,1, pues ahora ya tiene un nivel 0,2, ¿no? Entonces, todo eso tiene que volverse a llenar. Entonces, si ese predio existe, por ejemplo, la casa solamente, ¿qué ha pasado? Ha crecido. Era un piso y ahora son 2 pisos. Vamos a tener una ficha de revisión catastral que me va a decir solamente nivel 1 con tales categorías. Pues ahora, cuando se hace la actualización catastral, primero que nada se usa lapicero rojo. Y toda la información que se va adicionando se pone en esa ficha de revisión, ¿no? Y tiene que haber un nivel 0,2 y sacarle la fecha de construcción. Ahí sí la persona no nos puede decir, porque normalmente, por ejemplo, uno cuando va a hacer un levantamiento inicial, uno le pregunta la fecha de construcción porque no nos presenta ni autovalúo, no nos presenta licencia de construcción, menos conformidad de obra o declaratoria de fábrica. Nos dice que todos los documentos lo tiene el abogado, ¿ya? Entonces le dice, ¿de cuándo es su construcción? ¿De qué año es la construcción? Y lo que tiende la gente a decir es lo más antiguo para poder depreciarlo, ¿no? Ahora, lógicamente, si yo estoy viendo que está recién el material de construcción está afuera, yo no le voy a poner ni 5 años, estamos en el año. Ahora, si mi levantamiento catastral ha sido hace 3 y por eso estoy haciendo la actualización y veo un segundo piso y ya está terminado, bueno, puede ser que lo hayan terminado a enero de este año o más el año pasado, ¿no? Ya, por último, hace 3 años, o sea, terminó el levantamiento y al toque construyeron, pero más antiguo no. Entonces hay criterios que hay que tener para ver las fechas de construcción. Bueno, poquito a poquito vamos a dar un poquito sobre cada tema de ampliación, obra nueva que vamos a ir encontrando. Otra de las precisiones que queremos ver es cuáles son las características de la actualización catastral. Ya lo hemos hecho en el paralelo, ¿no? ¿Qué es periódica? En el catastro urbano lo recomendable es, si mi catastro se ha hecho hace 3 años y no ha habido un adecuado mantenimiento y también ha habido un crecimiento urbanístico, lo recomendable es hacer después de 3 años de levantamiento una actualización. No, por ejemplo, no es bueno decir cada 2 años porque hay que darle un poco de tiempo a que sigan habiendo cambios, porque tienen que tener presente que la actualización es costosa, porque otra vez hay que tener técnicos, otra vez tiene que haber una digitación, una digitalización. Ahora, las fotos, ¿de dónde las conseguimos? ¿Nos basamos en nuestras fotos antiguas o podemos comprar una foto más reciente, ¿no? Para ver de repente nuevos cambios, de repente, por ejemplo, si ha habido un huaico y hay cosas que han desaparecido, ¿no? Entonces ya para qué tomar en cuenta otras manzanas. Entonces, es caro. Entonces, lo recomendable es para el catastro urbano después de 3 años, y cuando hablamos del catastro rural es 5 años. Otra característica es que es masiva, porque cuando se decide hacer la actualización catastral no se dice, ya voy a hacer solamente vamos a descubrir quiénes han modificado, porque no los puedes descubrir, tienes que barrer para que los encuentres. Barrer para que encuentres quién es el nuevo propietario, quién ha comprado o ha vendido o ha dado en adelanto de legítima su predio y de repente nunca ha ido a declarar a la municipalidad, ¿no? Por eso se dice que es masivo, es de oficio porque la entidad es la que decide cuándo hacerlo, ¿no? Y para el vecino es gratuito, el vecino no tiene que pagar. Lo que lo diferencia bastante con lo que es el mantenimiento, porque el vecino paga por cada trámite que hace en la municipalidad. Y el objetivo de la actualización catastral es contar con un inventario válido de la propiedad inmueble. Decimos un inventario válido es porque tiene que estar actualizado en el tiempo, ¿no? Lograr que el catastro sea una herramienta de gestión fundamental para la municipalidad. ¿Se acuerdan de que si una autoridad tiene una información obsoleta, ya no le sirve para la toma de decisiones, ya no le sirve para gerenciar la ciudad? Entonces, desde el punto de vista técnico, es importante nuestra información catastral para la toma de decisiones.
y desde el punto de vista del gobernante es para que pueda gestionar la ciudad en forma más eficiente, ¿no? Esos son los objetivos por los cuales la información debe estar siempre vigente en el tiempo, porque de lo contrario sería una información obsoleta. Ahora, ¿cuáles son las características y los requisitos que se debe cumplir para que se dé la actualización catastral? ¿Qué factores deben darse? Primero, que el catastro, cuando se ha hecho el levantamiento catastral, debe estar concluido y validado por la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Catastro de Predios, ¿no? Ya debe haber sido, para que digamos que esté validado, ¿qué debe haber pasado? Debe haber habido una publicación del levantamiento catastral, porque lo que se quiere en esa primera publicación es que todos los reclamos, ¿se acuerdan lo que les decía? Catastro no da propiedad. Si nuestros técnicos tocan la puerta y les sale un inquilino vivo que les dice, yo soy el propietario, el chico, el técnico, ¿qué va a hacer? Va a apuntar a ese señor como propietario. ¿Cómo se va a enterar el verdadero dueño que su inquilino está declarándose como propietario? O de repente el hermano, o de repente el familiar que le dejaron de cuidador, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede dar cuenta? Solamente cuando se publica, se hace pública esa información. Entonces, hay una etapa, definitivamente, van a venir las personas hasta reclamar por centésimas de área, ¿no? Por centímetros cuadrados, podríamos decir, o por propiedad, que eso sí es una cosa más fuerte. Pero la verdad es que si hay ese tipo de errores es porque cuando se hizo el levantamiento no se presentaron, porque para eso está la publicidad vecinal, ¿no? Se dice que debe hacerse banderolas por radio, por televisión, de repente, por ejemplo, en los recibos también ir comunicando de que se está haciendo el levantamiento catastral. Si el propietario está fuera del distrito o está viviendo en otro predio, todos los predios que tiene un propietario debe ir él a declarar a la municipalidad, presentar la documentación pertinente al área de catastro para que pueda convalidar con la información real, ¿no? Entonces, cuando se ha hecho la publicación y todo ha sido ya saneado, esa información pasa a la Secretaría Técnica. Entonces, cuando ya está con la información de la Secretaría Técnica, recién se puede otorgar, se puede realizar en nuestro plan de actualización catastral, ¿no? Entonces, ha tenido que ser validado por la Secretaría Técnica. Debe haber pasado 3 años para el levantamiento catastral en zonas urbanas o 5 años en zonas rurales, y se debe también detectar la necesidad de actualización. Hay algunos distritos en nuestro Perú que pueden tener dinero para hacer un catastro, pero parecen que están inmovibles en el tiempo, no pasa nada ahí, no hay cambios, ¿no? Entonces, en una zona así, ¿qué cosa es lo que, aunque hayan pasado 3 o 4 años, qué cambios puedo yo declarar? No valdría la pena, ¿no? De repente es simplemente algún tipo de revisión más con las otras áreas de mi municipio, ¿no? Por ejemplo, yo en 2014 fue que fui a un distrito que se llama Ajoyani, en Puno. Es un distrito, salud. Gracias. Es un distrito chiquito, que está a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Tiene veredas, tiene pistas, pero solamente pasan por ahí 2 carros, de la municipalidad y del centro de salud. Tiene un hermoso edificio que es tipo albergue, y parece que no hubiera ni población ahí. Es un sitio, pero así, que no, o sea, uno puede contar a la gente cuántas personas se han cruzado ese día por tu camino cuando estás yendo por todo el distrito, y es con los dedos de la mano que se puede contar. Y permanece así inalterable en el tiempo. Y el alcalde, por ejemplo, quería hacer su catastro. Ya les había puesto desagüe, sistema de agua y desagüe y baños a los predios. Tenían plata, el canon minero. Entonces es un distrito pequeñito, pero de verdad que solamente el problema es que es a mucha altura, pero es un distrito que tiene todos los servicios, pero aunque se haga catastro hoy día y pasen 5 años, va a permanecer casi igual, porque no hay cambios, no hay crecimiento.
Otra cosa es de que, como les dije, la municipalidad tiene que contar con financiamiento, con recursos propios, a través de proyectos de inversión, ¿no? O de repente a través de algún tipo de apoyo, pero gubernamental, pero tiene que haber dinero, porque si no, no se puede hacer, ¿no? Entonces, no se puede hacer por eso muy frecuente y lo mejor es no hacerlo. Lo ideal es mantener siempre la información, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es cuando se dice la necesidad de actualización? Cuando decimos que se detecte la necesidad de actualización. Que haya, por ejemplo, en la ciudad, que haya nuevas carreteras. Que haya habido, por ejemplo, de repente presas que obliguen a expropiaciones o a reorganizaciones agrícolas. Que haya cambio en la ciudad, ¿no? También que haya de repente nuevos asentamientos humanos, un gran crecimiento urbano masivo, ¿no? Entonces, crece mi ciudad. Hace 3 años eso era chacra, acuérdense, y ahora ya es una urbanización. O hace 3 años eso era una fábrica, ahora es todo un centro comercial, lo que se ve acá. Hace 3 años era industria, ahora ya no es industria, lo han hecho un condominio, ¿no? Se vendió esos lotes y ahora es condominio. Entonces, ante el crecimiento urbano, recién hay necesidad porque hay cambios. Si está perdido inmóvil en el tiempo, pasaron 3, 4, 5 años, no hay necesidad, ¿no? Entonces, también tiene que verse que la municipalidad o la Secretaría Técnica del Sistema deberá diseñar una hoja, una ficha para llevar a cabo la actualización del catastro, denominada hoja de modificación catastral. COFOPRI ya le ha llamado ficha de revisión. COFOPRI ellos son la Secretaría Técnica y ellos a través de un financiamiento que tuvieron 100 millones de soles, han hecho por eso varios convenios con municipios. O sea, COFOPRI no puede ser entidad generadora de catastro libremente, sino a través de un convenio con los municipios, con las municipalidades, que son las entidades generadoras de catastro por su ley orgánica de municipalidades. Esa es su función, ¿no? Entonces ya ellos han usado la llamada ficha de revisión, contemplando la casuística existente en este procedimiento. Y también se debe tener las fichas catastrales para la creación de nuevas unidades, ¿no? A lo que le llaman cuando se da de alta una unidad, obra nueva. Cuando se tenga, por ejemplo, el nuevo asentamiento humano, la nueva urbanización, el nuevo condominio que se levante, ahí ya no vamos a usar la ficha de revisión porque hace 3 años no había nada. Entonces, otra vez ahí es hacer un levantamiento. Entonces, tienen que tener los técnicos todo su juego de fichas, la individual, de actividades económicas, de cotitularidad y de bienes comunes. También en actualizar después el cambio de propietario. Claro, eso sí, por ejemplo, cuando es cambio de propietario, la ficha de revisión tiene el nombre del titular catastral y abajo tiene un espacio, los mismos espacios en blanco, ¿no? O sea, esa doble línea. Acá está llenado, por ejemplo, el nombre del titular catastral y acá abajo es nombres, apellidos, acá abajo nombres, apellidos, DNI, acá abajo es para llenarlo. Uno va al predio, dice, por ejemplo, señoras, buenos días, acá la propietaria es, por decir, la señora Gladys Soledad Arce Muñoz, y justo no me dicen la propietaria, y la señora dice, yo soy la propietaria, ¿no? Entonces, yo tengo, para decir yo soy la propietaria, ¿qué cosa tiene que pedir el técnico? Lógicamente, el título de propiedad, la minuta de compra-venta, ¿no? Entonces, tiene que sacar los documentos que acrediten para hacer el cambio. Yo técnico cambio, si veo documentos. Yo técnico me dicen, no, yo soy la propietaria y no me enseña nada, no lo cambio. Se le pide, por favor, que se acerque a la municipalidad. Por último, el técnico va a estar todavía en esa manzana. Pueden hacer una cita más, ya, mañana, pasado, ¿cuándo venimos? Pero si no lo entrega, tiene que ir la persona a la municipalidad para efectuar su modificación. Entonces, cuando se hace un trabajo de actualización, siempre tienen que pensar de que tiene que haber un personal destinado a atender al público que va a venir con documentos, que de repente no lo tuvieron a mano. Más o menos
acá, de acuerdo a la organización del personal que podría ser para lo que es la actualización catastral, en base al método, qué método están usando, ¿no? Si estamos trabajando con el método indirecto, o sea, con planos restituidos, el trabajo es un poquito más simple en la parte ya de la visita acá al predio, ¿no? Porque ya está el plano restituido y se saca ya la medida, ¿no? Porque está a escala, se sabe que es plano, por decir, está en 1000 o 1 en 500, depende cómo lo estén trabajando, pero lógicamente va a haber un coordinador para todo el proyecto, va a haber supervisores que dependen de cuántos grupos, cuántas brigadas van a tener, por ejemplo, y ese supervisor, por ejemplo, para que vayan a campo, cuando hacen el método indirecto van solamente el técnico con su asistente, ¿no? Con su asistente de campo. En cambio, cuando se tiene que entrar a medir, a winchar, lógicamente que acá ya cambia. Siempre va a ser el coordinador, el supervisor, por un grupo de técnicos, pero acá tiene ya que ir el técnico catastral con su asistente de campo. Va a ir el topógrafo con su asistente de topografía para poder hacer las mediciones. Entonces ya es un poco más costoso y más lento. Si no pueden ingresar, no hay fotos, entonces no se ve qué cosa hay adentro, ¿no? Entonces, en cambio, con el otro método ya se tiene toda una información, porque tengo ortofotos o tengo planos restituidos y yo tengo ya que trabajar ya no con tanto personal calificado, ¿no? Normalmente se debe tener el coordinador, el supervisor catastral, el supervisor de control de calidad, porque debe haber siempre una brigada que esté enfocada a lo que es control de calidad, el consultor de atención al público, el auxiliar administrativo, decimos un técnico de transporte, bueno, depende también de los tamaños de los municipios y de los recursos, ¿no? Por ejemplo, en un surco sí había una persona que era la encargada de movilizar a las brigadas, ¿no? Sobre todo a las más lejanas. Después el geodesta, el especialista en procesamiento geodésico, el topógrafo, el auxiliar de topografía, y eso es ya por proyecto, ¿no? El técnico catastral en actualización, el auxiliar en actualización, el consultor en control de calidad de información de campo, bueno, depende de eso para hacer los diferentes tipos de validaciones, el editor, el consultor de control de calidad de base gráfica, el digitador, el consultor en control de calidad de base de datos, consultor SIG, o sea, todo un conjunto de recursos humanos organizados para poder sacar un buen trabajo, ¿no? Y más o menos depende también de cada municipio cómo puede darse esto, pero lo ideal de una oficina técnica de un proyecto de catastro es el siguiente, ¿no? El director del proyecto generalmente... El director del proyecto generalmente es el mismo director de desarrollo urbano, ¿no? Pero que él tiene que delegar en otros para que hagan el trabajo porque él no puede estar en todo. Entonces hay un coordinador, jefe de proyecto, que es el que tiene que resolver todas las cosas, tanto del levantamiento como de la parte de la oficina. El supervisor, como les decía, con el método directo tenemos más gente abajo porque tenemos el apoyo, el topógrafo y su topógrafo auxiliar. En cambio, con el indirecto solamente son 2 personas, que no es tan costoso esta etapa acá, ¿no? Y en nuestra oficina tiene que haber el responsable de todo lo que es la integración de la parte alfanumérica con la parte gráfica, ¿no? Entonces tenemos un responsable alfanumérico, digitadores, un responsable gráfico y los que digitalizan la información gráfica. ¿Qué materiales son los necesarios para hacer mi actualización catastral? Bueno, como nos tenemos que ceñir con las normas del sistema, lógicamente tenemos que tener a mano siempre nuestro manual de actualización catastral para consultarlo como Biblia. Después tenemos que tener toda la información alfanumérica catastral existente y en poder de la municipalidad, todo el sistema. ¿Por qué? Porque en base a esa información se procesa y se saca el reporte que va a ser nuestra ficha de revisión, ¿no? Ahí va a estar la información anterior para que podamos en los casilleros libres poder cambiar cuando se tenga, por ejemplo, el cambio de titularidad, como estaba diciendo el señor.
También podemos cambiar, por ejemplo, qué cosa, de repente tenemos que, por cambio de porcentajes de participación, ¿no? O sea, también va a haber una ficha de revisión de cotitularidad. Antes eran 5 cotitulares, o sea, cada uno le correspondía un 20%, ahora me presentan, no, solamente han quedado 2, ya van a ser 50% cada uno. Entonces, va a haber cotitulares que van a cambiar su porcentaje y otros que ya no son cotitulares, ya vendieron sus acciones, por decirlo. Tenemos que tener el reporte de base de datos catastral existente. Cuando hablamos reporte, o sea, entendámoslo pues no como listados, no. Recopilación de toda la información cartográfica catastral, de la cartografía catastral. Podemos ver también, por ejemplo, los planos que podemos conseguir para poder hacer todos los cambios de las urbanizaciones, de las nuevas, por ejemplo, condominios, ¿no? Que han pedido licencias y todo. Podemos recoger toda la información que tengan en todas las áreas de desarrollo urbano. Tenemos que tener también ortofotos o cualquier otro tipo de cartografía de levantamiento catastral anterior, ¿no? Fichas catastrales para predios nuevos, o sea, toda la batería de fichas. Las fichas de revisión catastral, que es con la información del último levantamiento, ¿no? Y cuando hablamos de modificaciones territoriales, porque cuando hay creación de asentamientos humanos, de urbanizaciones, grandes obras de interés general, se debe también ver la cartografía correspondiente, ¿no? ¿Qué cartografía tenemos de esa nueva urbanización, de ese nuevo asentamiento humano? Normalmente el asentamiento humano de repente tiene siquiera un plano perimétrico aprobado. Ahora, la actualización no implica hacer un nuevo levantamiento, ¿no? Habrá que llevarla a cabo sin hacer gastos excesivos. O sea, la idea es no a todo usar ficha de levantamiento, sino un rendimiento es muy diferente cuando yo hago un levantamiento a cuando yo hago una actualización. Cuando hago una actualización estoy viendo, ya tiene un piso, tiene el mismo techo, está bien, tiene madera contraplacada, las ventanas, las puertas, de qué materiales, por ejemplo, sus baños, preguntar. Pero estoy revisando nomás. Otra cosa es estar llenando toda esa información. Entonces, en lo posible, vamos a llenar solamente cuando sea una obra que no estaba antes, ¿no? Que no existía antes. Ese es el formato que hicieron en COFOPRI de la ficha de revisión catastral. Bueno, lo malo es que acá no se aprecia mucho. O sea, no se distingue, pero la idea es que, por ejemplo, acá se tiene la información de descripción del predio catastral, ¿no? Entonces, acá tiene, por ejemplo, la ubicación. Acá está el código vía, ¿no? Entonces, ahí tiene la información para poder, en el casillero de abajo, ir haciendo el nuevo cambio con rojo, ¿no? Ahí está titular catastral, el señor A, no, ahora es el señor B, documentos, ya. Entonces, se va a ir cambiando la información, pero al costado, ¿no? Al costado, pero la información base ya se tiene de lo que está en el procesamiento de toda la información ya levantada con anterioridad. Bueno, y cuando se ha ampliado ya no se distingue mucho. La ficha es por ambas caras, ¿no? Acá está, por ejemplo, acá se puede apreciar un poquito de las categorías de construcción. Por ejemplo, esta construcción se ve que tiene 2 pisos, pero acá debajo de la primera línea hay una línea como para poder llenar y ver si es que hay un cambio. Si hay un cambio, por ejemplo, ya la puerta dice, por ejemplo, los revestimientos son de CF, ahora no, le han puesto un enchapado, ¿no? Se tacha y se pone la nueva letra con rojo en el sitio donde corresponda, ¿no? Entonces ahí tienen 2 niveles de construcción, por decir. O de repente la construcción del primer piso decía 100 metros cuadrados primer piso, segundo piso 30, era pequeñito. Ahora ya no, es 100 y 100, o sea, han terminado la construcción del segundo piso. Se tacha la construcción primera, que decía 30, y abajo se pone los 100 ya, porque ya está con todo, ¿no? O de repente es 30 la primera, pero ahora ya serían las nuevas categorías y con los 70 restantes, porque se supone que ya tiene otra fecha de construcción, porque yo no puedo sumar fechas diferentes, ¿no?
Cuando cambia, aunque sea por un año, la fecha de construcción, hay que ponerlo en otro casillero, en otro nivel de construcción. Bueno, los casos de modificaciones. ¿Qué casos vamos a tener en modificaciones? Por ejemplo, vamos a tener lo más común, cambios de titularidad o cotitularidad o cuotas de participación. Antes, por ejemplo, era un propietario único, ahora le ha dado en adelanto de legítima a sus 2 hijos, ¿no? Entonces, cambió el propietario y ahora encima son cotitulares, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar una ficha de cotitularidad, ¿no? Y el propietario que antes era como propietario único ya cambió esa condición. Pero vamos a usar solamente como adicional la ficha de cotitularidad. Pero ya los datos anteriores, o sea, el predio en sí no ha cambiado, ¿no? Entonces, las categorías de construcción, todo eso, otras instalaciones permanecen. Entonces, tenemos ¿qué cosa pedir? Documentos, ¿no? Si hay un adelanto de legítima, tiene que haber un documento que está dando esa titularidad a los nuevos herederos, ¿no? Y tiene que ser, se supone, en registros públicos. Cuando hay cambios de uso y destinos de las unidades catastrales, por ejemplo, de rural a urbana, ¿no? La zona que era de expansión urbana y solamente antes era, bueno, de uso agrícola, ahora ya pasó a ser zona urbana y entonces ahora tenemos una hermosa urbanización. Entonces ahí tenemos definitivamente que la urbanizadora ha tenido que presentar planos a la municipalidad, entonces ahí sí tiene que haber un nuevo levantamiento de todos esos predios. Ahora, lo que se tiene ahí, por ejemplo, de la facilidad es que ahí normalmente ya está lotizado, y cuando hay una urbanizadora hasta te da los nombres de los propietarios, porque tú vas a campo y vas a encontrar de repente veredita y vas a encontrar todo tierra, todavía no hay nada. Pero en papeles ya hay compradores. De repente hay una casita que está comenzando a hacer sus zanjas, la otra que está como recién haciendo zanjas y columnas, pero no vas a encontrar propietarios. Entonces, cuando tienes urbanizadora, fácil. Tienes que volar donde está la urbanizadora y sacarle la información de los nuevos propietarios. Ahí está el detalle. Entonces, claro, ahora, pero es de la información inicial. Es que, ¿qué te haces si es que estás en el año que estás haciendo la actualización y todavía todo está vacío, ¿no? Entonces, hay que ver información, de dónde se saca información. Hay chicos que son muy expertos en conseguir eso, no les importa irse a cualquier otro distrito a buscar a los agentes estos de la urbanizadora para sacar toda la información. Los pelotean todo, pero al final sacan con toda la información que en un ratito se llenan todas sus unidades catastrales. Entonces eso es lo bueno, ¿no? Ahora, cuando hay cambios gráficos de los linderos o enmiendas de las superficies, pues puede haber también algún tipo, acuérdense de los reclamos, ¿no? Pueden haber quedado todavía cosas por soñar en esto, porque hay cambios de los linderos o enmiendas de las superficies. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a campo, nos fijamos en lo que hay físicamente. ¿Qué pasa? Normalmente, la urbanizadora nos presenta, digamos, que las manzanas son así, que acá hay un pasaje, que esa es la lotización. Y este es un pasaje, pero uno va a campo y no hay ningún pasaje, ¿no? Entonces uno llega a campo y encuentra que esto se ha ido así, cada uno ha crecido acá. Acuérdense, catastro es como una foto a una fecha. Yo capturo la información, este lote lo veo que es hasta acá, bueno, este me está usando todo esto, digamos, de repente como una sola construcción, y el otro lo ha hecho de igual forma. Este sí hay dos, pero cada uno toma así, supongamos, y el otro de otra forma, ¿no? Pero entonces, lo que yo veo es, en campo, yo tengo que levantar lo que existe. Ahora, esta área, nuestro
nuestra ficha la va a capturar también, pero no la va a poner, o sea, si la lotizadora dice, la urbanización dice que es hasta acá son las manzanas, y acuérdense, una manzana está dividida ¿por qué? Por vías públicas o accidentes geográficos, río, cerro, ¿no? Avenida, calle, pasaje. Entonces, esta zona que me están invadiendo, nosotros lo ponemos en las llamadas UCAS, ¿no? Es construcción antirreglamentaria. Entonces, nosotros vamos a capturar, por ejemplo, de repente cuando han estado haciendo el reconocimiento de todas las manzanas, de repente, ¿qué puede haber pasado? Que acá no se han fijado en los planos y me han considerado, por ejemplo, todo esto como una sola manzana, porque lo vieron todo cerrado, todo continuo, ¿no? Y cuando recién se compara con el plano de habilitación, dice, uy, pero acá eran 2 manzanas porque acá hay un pasaje que está cerrado, que lo han construido. Entonces, va a haber bastantes cambios que pueden darse en el momento de la actualización. De repente, inicialmente la han considerado como que fuera una sola manzana, pero ahora tenemos que hacer cambios en nuestros linderos, ¿no? Ahora, estábamos hablando de los cambios de linderos o enmiendas a las superficies, porque de repente inicialmente le hemos puesto todo como área de terreno y ahora tiene que pasar una parte como área antirreglamentaria. Al costado en la ficha catastral, al costado del área de terreno o área construida, perdón, ¿me permite un ratito? Yo justo hoy día no traje. Casillero 88. UCA. Ubicación de la construcción antirreglamentaria. Sí, en la ficha individual. Casillero 88. Al costadito. ¿Con titularidad? No, en la ficha individual. UCA. Ajá. Ubicación de la construcción antirreglamentaria. Entonces, ahí se va poniendo, porque cuando te invaden con construcción y todo. La 88. UCA. No, pero la otra ficha. Individual. ¿Cuál? Individual. También las UCA son, por ejemplo, la construcción en los volados, ¿no? Están volando sobre la vereda, que es vía pública, o de repente pueden haber invadido el lote del vecino. Por ejemplo, cuando una urbanización está así libre, el que construye primero de repente pone 20 centímetros más allá o 50 centímetros más allá de lo que es su lindero, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro no está todavía. Entonces ahí puede haber invasión también al lote del vecino. Puede ser invasión a la vía pública en los volados, o también, por ejemplo, esto que es construcción en vía pública, ¿no? Entonces todo eso se tiene que comenzar a revisar. También modificación en edificaciones complementarias, ¿no? Porque de repente yo antes tenía un cerco vivo, mi arbolito ahí, mi enredadera que me protegía, pero ahora con tanta inseguridad mejor pongo un cerco de 2,5 metros y encima un cerco eléctrico. Y ahí recién estoy feliz, tranquila, porque me estoy blindando, ¿no? Entonces cambiaron mis edificaciones complementarias. Lógicamente cuando hicieron el levantamiento tenían el cerco vivo y eso no se levantó. Pero cuando ya se va a campo otra vez, se ve pues que están ahí construyendo su cerco de 2,5 metros encima con un cerco eléctrico adicional, ¿no? Y también hay que ir viendo también todos los cambios que hay en parámetros que influyen en el valor catastral, ¿no? ¿Qué hablamos de parámetros que influyen en el valor catastral? Acordémonos, valor catastral, ¿qué es? Valor del terreno más valor de la construcción. Cuando me varió el piso, cuando me varió el acabado de la pared, cuando me cambiaron, por ejemplo, las puertas, yo no tenía puertas, ahora ya tengo unas hermosas puertas de caoba. Entonces, todo eso influye en la valorización. Entonces, mejoró el predio. Ahora, los casos de las modificaciones.
hablamos de cambios de titularidad, ¿no? Con lo primero. Cuando hay cambios de titularidad, ¿qué cosa se tiene que pedir? El documento probatorio. Acuérdense que no se va a cambiar nada si no me dan un documento, aunque me digan, yo soy, se lo juro. No, por mi mamacita que soy de nueva propietaria de acá. Perfecto, tiene que demostrarlo. Si no, nadie puede tacharle el nombre del antiguo titular. Entonces, puede haber transferencias de dominio de la propiedad inmueble por contratos de compra-venta, escritura pública de anticipo de legítima o de herencia, testimonio de declaratoria de herederos, ¿no? Entonces, o alguna forma, de repente ahora también se estira, por ejemplo, a hacer donaciones. Eso de donaciones, lógicamente, es entre comillas, ¿no? Porque le dice, le he hecho donación a sutanito, eso es para no pagar pues los impuestos, ¿no? Pero tiene que haber un documento. Sin eso, no se cambia. Cambios de uso, como ya les decía, ¿no? Para nuevos asentamientos humanos, formales e informales, de industrial a residencial o viceversa. Lo típico es las zonas de expansión que eran agrícolas y después ahora hay hermosos condominios, ¿no? Cuando uno va por la Panamericana Norte hace unos años atrás, cuando íbamos a Ancón, uno iba viendo todavía chacras. Ahora ya casi no hay nada de chacras, ¿no? Entonces, y hay algunas que están ahí justamente por segunda de pro, pero que ponen ahí zona propiedad privada, todo porque están al costado de la Panamericana y todavía las quieren guardar como chacras o estarán esperando que suba el precio, pues, ¿no? Porque ahí va a ser, están ahí entre dos grandes avenidas, estoy viendo ahí unos terrenitos. Pero la cosa es de que después de un cambio de uso definitivamente es para un crecimiento urbano, definitivamente es para de repente un condominio o una urbanización. También tenemos, por ejemplo, los cambios gráficos de los linderos, ¿no? Aprobación de nuevos proyectos de habilitaciones urbanas y crecimiento poblacional, ¿no? Por ejemplo, antes podíamos tener de repente una gran industria y ahora ya me lo han hecho, de repente un conjunto habitacional, ¿no? Por ejemplo, de una manzana que tenía 164 unidades catastrales, ahora ha pasado a tener 1.324 unidades catastrales. Crecimiento vertical, ¿no? O también tenemos cambios gráficos de linderos, ¿no? Por ejemplo, la franja marginal, las zonas de riesgo, ¿no? Acá realmente debería tenerse ahora mucho más cuidado para hacer ese tipo de estudios de las zonas de riesgo para no permitir construcciones ahí, porque a final de cuentas siempre van a tener problemas. ¿Sabes cuánto es la distancia de la franja marginal? O sea, ¿De la ribera? Sí, ahorita no lo tengo en mi cabezota. 50 metros. Recuerdo mi imagen, 50 metros de la ribera. 50 metros, ¿no? Sí. Y del mar también tiene que tener una distancia también para... Ah, sí, 200 metros. 200 metros, sí. Zona de riesgo frente a franja marginal. Claro. Pero acá tiene que haber un buen estudio de cuál era realmente el cauce inicial, ¿no? Porque ahora dice, hace 40 años que no vivo acá, ¿no? Pero no es el hecho que se hace 40 años. Y que realmente también nos falta previsión. Hacer de repente unos buenos cauces, ¿no? Que de repente no tan anchos, pero que tengan una bastante profundidad como para poder superar hasta el máximo que alguna vez ha llegado y todavía eso con un margen de seguridad. Porque acá nomás se ve de verdad que hay este tipo de problemas, ¿no? Porque en Ecuador han tenido igualito el fenómeno, pero no han tenido ese problema. Entonces, eso se llama trabajo de previsión. Ahora, por ejemplo, acá también tenemos las enmiendas o ampliaciones en las construcciones, ¿no? Ampliaciones de construcción. Cuando está así, es fácil detectarlo. Por ejemplo, fíjense esa imagen. Está todo terrajeadito, por ejemplo, ahí podrían haber dicho que ese cuarto piso inicialmente tenía tal metraje, pero ya después se ve la parte que hay una ampliación que está en ladrillo, ¿no? Entonces, esta zona ha habido una ampliación en la construcción.
si por ejemplo estuviera todo terrajeado, el técnico tiene que fijarse en su ficha, pues, ¿no? El cuarto piso, ¿cuánto le diría? Si el segundo piso le dice, digamos, 80 metros o 100 metros, el tercer piso es 100 metros, el cuarto piso ahora tiene que ser lo mismo, pues, ¿no? Porque está todo totalmente. Ahí tiene que estar a ojos de buen cubero. Y también cuando hay modificaciones en las edificaciones complementarias, ¿no? El cambio más habitual que se ve siempre es el poner los tanques elevados, ¿no? Eso es lo que se va a poder detectar a simple vista, y también los cercos. Pero lo que no se va a poder detectar si es que no se ingresan es, por ejemplo, la construcción de la bendita piscinita, ¿no? Lógicamente que eso se puede presentar normalmente en cierto tipo de distritos, ¿no? Pero todo este tipo de cambios en edificaciones complementarias también es motivo de nuestra actualización catastral. Y ahora, también podemos obtener modificación catastral por cambio en los parámetros urbanísticos, ¿no? Decíamos en los parámetros que nos cambian el valor catastral. El valor catastral dado por el valor del terreno y el valor de la construcción. Antes teníamos una hermosa casa de repente de 3 pisos, ahora nada. Pero definitivamente cuando hay eso es porque van a hacer otra obra ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone, están botando una casita de 2 pisos o 3 pisos para hacer, ¿qué cosa? Un edificio, ¿no? No van a botarlo para hacer una casita de adobe. Entonces es para hacer una cosa mejor, ¿no? O, por ejemplo, cuando hicimos el levantamiento catastral estaba todo recién en construcción, estaba todo, como quien dice, todavía sin puertas, sin revestimientos, sin pisos, sin baños. Pasaron los 3 años y ya está totalmente terminado. Entonces los parámetros como han cambiado y lógicamente como son peruanos no quieren ir a la municipalidad a declarar, ¿no? Se quedan con la declaración de hace 3 años, y como les viene por el sistema, ya les viene con las mismas categorías, ya perfecto, ellos se quedan tranquilitos. Pisos H, puertas y ventanas H o I, ¿no? Entonces con las mínimas. Y también nosotros tenemos que ir viendo a través del tiempo qué cosas van a ir cambiando, porque de repente hay construcciones lógicamente que son antirreglamentarias en la vía pública, ¿no? Inicialmente, por ejemplo, si se dan cuenta, el pasaje es ancho. Fíjense en esa pared amarilla, ya poco a poco, eso se da, por ejemplo, en los pasajes más que nada, ¿no? Se van cerrando, dice que por seguridad, y de pronto ya le ponen un cerco de ladrillo. Después ahí ya ponen la escalerita que va para el segundo piso, entonces la escalera ya está en la vía pública realmente, pero ya lo cerraron. Y cuando ya hacen la construcción así, ya se expande su segundo piso y todo. Entonces son construcciones en vías públicas, antirreglamentarias, que también hay que ir revisando cuando estás haciendo el proceso de actualización. Hace unos meses atrás salió un reportaje de veredas que estaban siendo invadidas, ¿no? Que estaban justamente la municipalidad tomando cartas en el asunto, notificando y derruyendo en algunos casos, ¿no? Porque es lo que ahí cierran y ponen por último el carrito, ya le hicieron cochera, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una vereda y acá está su puertita para que ahí entre la, no sé qué entrará ahí, un tico, las bicicletas, pero ahí entra algo. Bueno, cuando se decide hacer un trabajo de actualización catastral, primero, ¿qué tiene que hacerse? Se tiene que hacer siempre un plan de actualización, ¿no? Un plan de actualización. Y ese plan de actualización que tiene que tener en cuenta, se tiene que tener en cuenta primero que haya habido la publicación de nuestro levantamiento catastral. Está todo publicado. Otra vez hay que hacer una publicidad de que se va a salir otra vez a campo, ¿no? Entonces ahí tenemos que trabajar otra vez con la declaración de la zona catastrada. Solamente las zonas que tengan la categoría de zona catastrada son las que están calificadas por el sistema para ser objeto del proceso de actualización catastral.
¿no? Para ser declarada como zona catastrada tiene que cumplirse ciertos requisitos técnicos, ¿no? Los requisitos técnicos es que la cartografía catastral debe estar en coordenadas UTM, ¿no? Con los datos de la WGS 84 en formato CAD o GIS, ¿no? Debe haber identificación de los puntos de control geodésicos enlazadas a la red oficial geodésica. Debe haber una remisión de la información de los CUC asignados en formato aprobado. Tiene que haber una resolución de acuerdo del Consejo que contiene la declaración de zona catastrada publicada en el peruano. Tiene que haber una remisión o acceso vía web de la base de datos catastrales a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Catastro. Y tiene que haber el informe del área de catastro de la entidad generadora de catastro, o sea, de la municipalidad, en el que conste que se han cumplido con los aspectos, ¿no? O que algunas cosas están pendientes a adecuación, pero tiene que haberse cumplido con estos requisitos para poder ser declarada como zona catastrada. Ahora, la actualización catastral urbana se hará, como se dijo ya, a los 3 años de haber sido levantada la información, siempre y cuando se detecte la necesidad, ya dijimos, de crecimiento urbano, ¿no? Y ella la decisión de qué metodología con qué metodología se va a trabajar, si con el método directo o el método indirecto. Si de repente es una gran urbe, por ejemplo, ya hablemos de Lima metropolitana, de repente hasta es necesario hacer un vuelo, ¿no? Por ciertas zonas. O de repente, porque se tiene dinero y hay mucho crecimiento urbano, o de repente es una zona no tan grande, con que ha habido tanto crecimiento, pero de repente puedo comprar fotografías satelitales del año pasado, por decirlo, ¿no? Entonces que me pueda salir todavía económicamente factible para poder hacer un trabajo trabajar con el método indirecto, ¿no? Para no tener tantos técnicos, tantos topógrafos, tanto equipo en campo, ¿no? Entonces, cuando se hace un plan de actualización se tiene que tener en cuenta todo esto. Y también se tiene que tener en cuenta la instalación de catastro, ¿no? Una oficina técnica. O sea, sí, antes en el organigrama un poco estaba el director del proyecto, que normalmente es la persona que ejerce la gerencia de desarrollo urbano, ¿no? Porque es de esa área está dependiendo todo lo que es catastro, porque todos los insumos se lo tiene que dar la misma municipalidad, ¿no? Tiene que haber una oficina técnica y donde tienen que trabajar el equipo humano para poder elaborar el cronograma, hacer el pedido de las dotaciones económicas, porque si se dan cuenta es dinero, ¿no? Todo ese personal, sobre todo de la parte de elaborar los planos, digitalizar los planos otra vez, está trabajando con lo que es la digitación de las fichas de revisión para que cambie la base. Entonces es un presupuesto y hay que tener siempre personas que estén atrás de los pagos de los técnicos. Imagínense, a los técnicos se les paga al mes y si no les pagan al mes, se van con la información, hacen huelga de brazos cruzados y todo lo demás. O sea, siempre tiene que haber un equipo que vea toda esa previsión, materiales, fichas. También, como van a ir a campo, lo importante es acá la publicación, ¿no? De toda la información catastral, ¿no? También tiene que haber una publicidad, una gran difusión. Bueno, cuando hacemos la publicación de la información catastral se tiene que coordinar con las autoridades, con los representantes de las asociaciones de vivienda, con los representantes de los asentamientos humanos. Cuando se coordina con los dirigentes de cada asociación de vivienda, el trabajo se allana ya prácticamente en un 50%, porque ellos son los primeros que llegan a los vecinos de que va a venir catastro, de que cuál es el objetivo de ese catastro, ¿no? Entonces ellos son como que los que nos abren las puertas para el trabajo. Se recopila todos los documentos presentados a la municipalidad y a otras instituciones, ¿no? Toda la información, por ejemplo, no ha habido una buena comunicación con obras privadas, pero ellos son los que tienen los planos de habilitaciones urbanas. No ha habido una buena comunicación con rentas, pero de todas formas, en estos 3 años ellos son los que han recibido las nuevas declaraciones juradas.
o las declaraciones juradas que han dado de baja a los predios. Entonces, sacar de toda la información a todas las áreas, cuando antes no se pudo hacer en la época del mantenimiento porque no había un buen sistema que fluía la información, ahora es cuando tiene que recabarse toda la información de todas las áreas de nuestra municipalidad. Y haciendo el recorrido por el distrito, y generalmente la gente que trabaja en desarrollo urbano conoce cuáles son las nuevas habilitaciones, cuáles son las zonas de cambio. Entonces, ir a hacer una verificación de cuáles son las zonas donde se va a hacer, por ejemplo, hacer el levantamiento. Ahí se tiene que hacer también la estimación de las unidades catastrales que se van a encontrar ahí, lo que se hacía con la caracterización que les dije, ir viendo en forma exterior nomás más o menos para tener un promedio de cuántas unidades a priori van a encontrar. Con todo ese volumen de unidades catastrales y sabiendo que dispongo de, digamos, 4 meses, porque después tiene que estar procesado y me tiene que servir para el impuesto predial del siguiente año, yo tengo que sacar con los rendimientos cuánto de personal tengo que contratar, con el rendimiento promedio, dándome mi margen de seguridad, ¿no? Y teniendo más o menos, ya sé que necesito 30 personas, veo dónde tengo que poner avisos, qué cosa es lo que debo hacer para captar ese personal. Si está, como le decía, si estoy en Lima, yo pongo un avisito, pongo experiencia de 3 años en catastro, va a haber gente. Pero si estoy, por ejemplo, en Huaral, no voy a tener esa gente. De repente tengo un instituto y puedo capacitar. Hay institutos superiores tecnológicos donde hay las carreras de construcción civil, donde hay chicos de sistemas, ¿no? Entonces, uno puede conseguir personal que van a poder captar la información y van a ser valiosos para nuestra captura de información. Entonces, dependiendo de mi reconocimiento por la zona, cuántas voy a necesitar unidades levantar, teniendo más o menos un estimado de cuánto es el promedio en actualización, ¿no? Por ejemplo, el problema que hubo en COFOPRI fue que en levantamiento les pusieron 15 unidades al día y 15 no se hace. Si yo voy a hacer un levantamiento, no voy a hacer 15 unidades. Yo puedo programar con 8, exigirle a los chicos 10. ¿Por qué? Porque es lo que, para que me saquen una buena información, no me hagan una copia de autoevalúo, ¿no? Y cuando yo hago actualización, más o menos, un promedio es decir unos 15 unidades, no 20 o 22 como les pusieron cuando hicieron la actualización en San Martín. Entonces, hay promedios que inducen a que los técnicos copien nomás y la información no sea a la adecuada. Entonces, hago mi reconocimiento, tengo mi estimación de tiempos, saco el personal necesario, también tengo que ver con cuánto cuento, porque si tengo poquito dinero, de repente no voy a acabar para cumplir con las metas, mejor lo digo, ¿no? O sea, todo eso está en la etapa de planificación. Pero ya decidí hacer catastro, entonces contrato personal, los capacito previamente, los mejores son los contratados, de ahí salen mis supervisores, y cuando yo estoy haciendo todas estas tareas también tengo que pensar en toda la difusión que debe haber para que pueda ser... los técnicos puedan ser bienvenidos e ingresen a los predios. El objetivo no es que estén afuera mirando de la calle. El objetivo es que ingresen al predio. Va a haber un porcentaje, definitivamente, que hay personas que nunca los van a encontrar, ¿no? Así como nosotros salimos a trabajar, ellos también están trabajando. Pero definitivamente con la difusión sabrán qué día se les deja el volante, qué día van a estar ahí, pondrán a la abuelita, a la tía, harán una coordinación para que vayan a visitarlo. Pero es importante, esta etapa es muy importante, esta acción de difusión, porque es la única forma para que los técnicos puedan ingresar al predio. Si no, los vecinos van a estar siempre a la defensiva. Todos tenemos miedo de los ladrones. Entonces, ¿quién va a querer dejar que entre a su casa 2 técnicos y de repente hasta 4? ¿No? Dependiendo del método. El técnico del levantamiento y su apoyo, o de repente hasta 4 que digan vamos a medir. Dicen, ay, no, me van a asaltar, ¿no? Entonces, depende de esta actividad que se abran las puertas y que se haga un trabajo realmente efectivo. Y esto también se consigue con la entrega de volantes y notificaciones, ¿no? La difusión es así macro,
está en los centros, en las banderolas, en los afiches que puede poner la municipalidad, en los perifoneos. Pero cuando el técnico va a una manzana, lo primero que hace es pasar sus volantes, ¿no? Diciendo que a partir de mañana tales documentos. Ve una tienda, le pondrá, pues les enseñará que tiene que enseñarle la licencia de funcionamiento. Pero si es una casita, pues le señala título de propiedad, último autovalúo, ¿no? Si tiene declaratoria de fábrica, los técnicos le señalan todo. Y a ver qué cosas le van a entregar. Pero están señalados en nuestros volantes y en las notificaciones que se reparten. Con respecto al procedimiento para realizar nuestra actualización catastral, pensemos, igual que en el levantamiento catastral, las brigadas de campo van a ir con el material necesario para visitar los predios. ¿Cuál era el material? Tenían sus manzanas, ¿no? El folder con la manzana, con el plano. Va a haber acá, en este caso, fichas de revisión, fichas de levantamiento catastral, porque de repente encuentran una nueva unidad. Por ejemplo, la casita que era un piso antes, ahora de repente son 2 pisos con escalera independiente. Ese segundo piso es una unidad catastral más, ¿no? Porque está independiente físicamente. Entonces van a tener que ir con todo el material necesario. Después van a actualizar, ¿qué cosa? Los datos alfanuméricos en las fichas de revisión catastral. O sea, todo el texto de titular catastral, área, fecha de adquisición de la propiedad, tipo de propietario, ¿no? Todos los datos alfanuméricos en nuestra ficha de revisión catastral. Y también tienen que ver las modificaciones físicas. Cambió la pared, ahora ya no está en ladrillo, sino ahora ya está frotachado, terrajeado y frotachado. Ya no está en cemento, sino ahora tiene, por ejemplo, parquet, ¿no? ¿Parquet de qué tipo? O tiene cerámico, o tiene porcelanato, ¿no? Se van poniendo las características físicas, y las jurídicas, como les decía, ven los títulos de propiedad si cambiaron. Van viendo también los datos gráficos en ortofoto. Si, por ejemplo, tiene segundo piso, le dibujan el área del segundo piso para poder actualizar nuestra base de datos gráfica, ¿no? Y dando de alta a los nuevos predios. ¿Qué son los alta? Es creando la unidad catastral para los nuevos predios, ¿no? Donde existan independizaciones y subdivisiones. Como les decía, la construcción era un piso, ahora son 2 pisos, pero puertita independiente al segundo piso, o escalera para el segundo piso. Entonces es una nueva unidad catastral. Entonces vamos a dar de alta esa nueva unidad catastral porque es una independización, y dándoles de baja en caso de, por ejemplo, acumulaciones. Los CUCs de las unidades catastrales anuladas no pueden volver a ser utilizadas. O sea, los CUC que se asignó en el levantamiento, lo anulé porque acumulé. No voy a poder usarlo más, no voy a decir, esa unidad, ese CUC lo tengo que aprovechar, no. Eso queda en la base histórica, ¿no? Y tiene que haber siempre una atención a los titulares en la oficina técnica. O sea, ¿por qué? Porque de repente, como les decía, de verdad que no lo tienen su documento de propiedad, lo tenía la abuelita, y entonces van a la oficina para presentar los documentos, pues, ¿no? De verdad que puede tenerlo el abogado, o puede habérselo llevado, digamos, de repente el esposo, que es contador, lo tiene todo en la oficina, y en la casa más seguridad queda así sin nada de esos documentos. También puede haber incorporación de las modificaciones gráficas y alfanuméricas a la base de datos catastrales, ¿no? Debidamente acreditadas con una documentación sustentatoria. Lógicamente, yo veo una construcción donde antes no había, lo tengo que levantar, no necesito que me den una conformidad de obra para levantarlo. Pero lo que sí, como cambio de que yo tenía un propietario y lo cambio a otro sin documento, no puede darse, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo tenía que ese terreno era del señor A y ahora veo un edificio, ¿no? Si no me presentan documentos, ese lote pertenecía al señor A, todavía todo ese lote donde estoy haciendo nuevas unidades, porque es un edificio con todos los departamentos independientes, tengo que hacerlos todavía que pertenece al señor A, porque él tenía que después presentarme que ya lo vendió, pues, a tales, ¿no?
Cuando se acumulan 2 unidades, se anula uno. Claro, se anula uno. Queda uno. Se anulan los 2 que había y se crea uno nuevo. Se O sea, anulan los 2. Claro, algo así como... Puede ver esto de acá. Por ejemplo, acá tenía... Acá está. Supongamos que yo tenía acá... Vamos a borrarle esto de acá que está... Ya. Le vamos a quitar el... está muy grandecito acá, ¿no? Este está muy chiquito. Supongamos acá que en este lote 9 y 10 lo ha comprado una sola empresa, porque va a ser un condominio ahí. Yo voy ahí y ya todo lo han derruido, ¿no? Entonces, ese era mi lote 9 y mi lote 8. Entonces, estos 2 lotes, en este caso, se anulan, y ahora este lote viene a ser el 10. Ah, bueno, estábamos acá, ¿no? Sí, el señor está muy atento. 013. Primero acá encontré que subdividí, y acá, ese es el último que me quedaba, entonces ese es el 13. Y los CUC que estaban acá también van a mi archivo histórico. Nunca más se van a usar. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber una consulta de que ese CUC pertenecía a uno y el otro CUC pertenecía a otro. Y el otro 13 tiene otro CUC, que es a partir de la fecha que estoy... No se va a usar. Muy bien. Muy bien. Ya, ahora, ¿qué tenemos acá? Creo que he retrocedido, eso ya estaba. Ya, eso es lo que nos toca. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a actualizar? Siempre redundando un poco como... ¿Qué vamos a actualizar? Los linderos. Los linderos, ¿no? Acá estamos actualizando linderos. Teníamos acá uno grande y ahora creamos 3 linderos. Acá teníamos 2 linderos y ahora se me acumula. Entonces, ¿qué cosa está cambiando? Los linderos. Al cambiar el lindero, ¿qué cambia? El área, ¿no? Entonces, cambian los linderos. Cambia el uso. Esto era botica, ahora es una, por ejemplo, es una fuente de soda. Esto era un colegio, ahora ya cerraron y ahora viene a ser un gimnasio, ¿no? Entonces, el movimiento de la ciudad es grande. Obras nuevas, nuevos edificios. Tenía una casita de adobe, ahora tengo 4 pisos, ¿no? Ampliaciones y reformas, ¿no? Yo tengo solamente, por ejemplo, una casita de un piso y ahora le hago un segundo piso, porque un piso es un desperdicio. Mejor tengo un segundo piso independiente y lo alquilo. Vivo de mi renta, ¿no? Subdivisiones y acumulaciones, ya lo estamos viendo. Cambios de titular, cambios de porcentajes de participación de propiedad. Ventas, donaciones, adelantos de legítima, ¿no? Todo ese tipo de procesos de contratación, ¿no? De que se puede dar para cambios de titular. Habilitaciones urbanas, nuevas habilitaciones, cambios de zonificación. Esto de las nuevas habilitaciones urbanas normalmente se da en los distritos que todavía tienen zona de expansión. Pensemos en un San Juan del Lurigancho, podrá ser, de repente Puente Piedra, ¿no? Puente Piedra y Caraballo ahora son las zonas donde más se ve nuevas urbanizaciones. Pero pensemos en un Jesús María, ahí ya no va a haber habilitaciones, ahí es crecimiento vertical. Pueblo Libre también, ¿no? Entonces, tenemos varios tipos de distritos. Pensemos ya pues en un Guaral, en un Huacho, ahí sí todavía hay crecimiento, ¿no? de habilitaciones. También se va a actualizar, por ejemplo, límites de distrito. Puede haber recortes en uno porque se creó otro, ¿no? Límites de sector, cambios de límites de sector. El río era mi límite, ahora el río se fue más acá y cambió totalmente mi límite. Por arriba unas cuantas manzanitas de esa zona, ¿no? Los linderos de lotes, que puede darse por justamente compra. Esto puede ser por compras, cambios de titularidad. Esto por cambios de titularidad, ¿no? El papá que da 3 hijos, estos cambios de titularidad. Eso me cambia áreas de lotes, ¿no? Y también me puede cambiar hasta áreas de manzanas, ¿no? La toponimia, puede haber nuevos, por ejemplo, hace 5 años no había de repente gas, ahora ya hay
puntos de gas y todo lo que es el mobiliario urbano. Ahora, dentro de nuestras consideraciones generales, ¿cómo tenemos que ir procediendo? Por ejemplo, estamos hablando de acumulación de predios, ¿no? Referido a dos o más predios que se constituyen, a final de cuentas, en uno solo y que guardan entre sí una continuidad física. Lógicamente, yo no puedo decir el 3 con el 5 se van a acumular, no podrían nunca acumularse, tendría que acumularse todo, tiene que haber siempre continuidad física, ¿no? Primero, ¿cuál es el procedimiento? Es identificar y delimitar, ¿no? Asignar por ejemplo, si yo acumulo, digamos, estos dos son los que están resaltados, ¿no? O como está acá el ejemplo, acá estoy acumulando, ¿no? Asignar un nuevo código de referencia. Por ejemplo, acá yo ya teníamos un sector, una manzana, un sector. Acá como lote, el 013, ¿no? Y dependiendo de qué cosa va a ser una sola construcción, va a ser la edificación 01, entrada, y entonces ya confeccionamos nuestro código de referencia catastral, como ustedes ya lo saben hacer, ¿no? Se va a asignar un nuevo código de referencia catastral. El código de referencia catastral anterior, los dos códigos, porque acá hay acumulación, pasan a un histórico, ¿no? Y se levantará la información de las fichas de todos los predios nuevos. Porque si yo acumulo es porque quiero hacer un proyecto más grande. Normalmente compro 2 lotecitos para construir un edificio. O de repente compro 2 lotecitos porque quiero hacer una plaza vea, o que de repente quiero hacer un mini market, ¿no? Pero tiene que tener otro uso, ¿no? Definitivamente. También podemos encontrar, ¿no?, las subdivisiones o fraccionamiento de predios, lo que teníamos por acá, ¿no? Referido a la división, partición o independización de un predio en 2 o más sublotes. ¿Qué cosa vamos a hacer? Se identificará el predio, fraccionado o subdividido. Vamos a tener nuevos códigos de referencia catastral, ¿no? El código de referencia catastral pasará al histórico del catastro y se levantará la información de las fichas catastrales de todos los predios nuevos, ¿no? Porque al ser, por ejemplo, en este caso, cada uno dueño de su lote, uno dice yo voy a hacer 2 pisos, yo hago 1, yo hago 3, dependiendo de su posición. Y se llenan las fichitas. Por ejemplo, cuando se trata de un cambio de uso, podemos hacer, vamos a referirnos acá a la modificación del uso del predio de acuerdo al plano de zonificación urbana vigente, ¿no? Se va a verificar que el predio urbano se encuentra en el uso autorizado en el plano de zonificación urbana de la municipalidad. El código de referencia catastral del predio se mantendrá, del catastro eso no cambia, lo que está cambiando es el uso. Se llenará la ficha de revisión catastral, ¿no? No será necesario llenar una nueva ficha catastral porque no está cambiando ni siquiera el titular, solamente es el uso que se va a poner ahí, reflejando el cambio de uso. Se tomará una foto y se medirá el frente del predio de ser necesario. Por ejemplo, como les decía, yo tenía acá, era una casita habitación, ahora es un colegio de inicial y primaria, ¿no? Hay un cambio de uso. Le están permitiendo hacer ese cambio de uso. Puede ser de acuerdo a la zonificación o no, pero vamos a consultarlo de todas formas, pero ya se va a refrendar ahí con la información que tiene la municipalidad. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestra ficha de revisión va a ser para cambiar el uso que se le está dando al predio, ¿no? Ahora, hay por ejemplo, nosotros somos catastro. Y cuando hacemos catastro, tomamos la información tal cual. Ustedes saben que, por ejemplo, no está permitido el que haya, por ejemplo, salas de juego a determinada distancia de los colegios. Pero en las municipalidades, de repente, el colegio está acá y acá me hacen el billar, ¿no? Como es otra calle, normalmente le pueden dar, porque de repente ni siquiera están pensando qué uso. O sea, si les dice sin que usen la información de catastros, acá quiero un billar, ni siquiera sabrían que esto es un colegio,
¿no? Entonces le pueden dar la autorización. Entonces nosotros como catastro, nosotros levantamos la información. Ahí, después de hacer el análisis, depende de las autoridades qué uso le pueden dar a esa información, ¿no? También podemos, como dijimos, tener una obra nueva, o puede ser simplemente una regularización de una que ya tenía, o puede ser una ampliación, ¿no? Primer piso ya existía, ahora ya está con esa construccioncita ahí adicional, como le decía, primer piso, y acá esta escalera, vamos a inventarnos, ¿no? Que acá es una puerta independiente que va para el segundo piso. Entonces ahí hay una obra nueva, hay una nueva unidad más, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá está referido a obras nuevas o modificaciones mínimas o significativas de las construcciones existentes dentro del predio urbano. Nosotros antes teníamos solamente en la azotea, que era como quien dice un cuartito como de la empleada de 3x4 de repente, y ahora todo el segundo piso está construido. Entonces, pueden ser construcciones mínimas o pueden ser significativas, pero se necesita actualizar eso, ¿no? Cuando uno detecta una obra nueva, se reflejará en el plano la ubicación de las características, ¿no? Se solicitará al titular de la licencia de la obra, ¿no? Se supone que cuando están haciendo una obra nueva, debe estar la licencia ahí, nada de que el cuento de que lo tiene mi abogado, está donde, no sé, donde mi abuelita, o está en la oficina. Cuando hay una licencia de construcción, tiene que estar en la obra. Se tiene que tomar siempre una foto de la fachada, y también se toma una foto para ubicar ese lote en toda la manzana, o sea, son 2 fotos, y cuando es en esquina para un lado y para el otro. Cuando se trata de solamente ampliación o regularización, se actuará también como en el caso anterior, ¿no? O sea, siempre es ubicar en el plano. En el plano se va poniendo 2 pisos, 1 piso, esta parte es 3 pisos, ¿no? Se va indicando en qué zona es y de qué forma es la construcción. Ahora, nosotros también tenemos el caso de habilitaciones urbanas, ¿no? Que está referido al proceso técnico administrativo de convertir un terreno rústico en urbano, ¿no? En concordancia con los planes urbanos del distrito, así como también con la zonificación vigente aprobada por Consejo Municipal. Hoy cuando se amplía se distorsiona bastante, pero por ejemplo un poco se nota que acá es una vía, acá hay un óvalo, pero esta zona es una nueva habilitación urbana, ¿no? Se plasmará en la cartografía catastral los planos diligenciados de la municipalidad donde se haya reflejado dichos planes de expansión urbana y zonificación, y se incorporarán al casco urbano los proyectos edificatorios y se les asignará la respectiva codificación catastral. Primero, ¿qué tenemos que hacer? De repente este es un nuevo sector, o de repente forma parte de otro sector, o de otros sectores, ¿no? Esto puede ser de repente por una avenida, esto puede ser parte de este sector, y por acá para el otro sector. ¿Se acuerdan que lo recomendable era de que haya hasta más o menos cuántas manzanas cuando sectorizábamos? ¿Se acuerdan? ¿El máximo de manzanas? Ajá. ¿Cuántas manzanas era lo recomendable? 70, 90. Ajá, de 70 a 90, pero siempre era preferible dándole un margen, porque dependiendo del distrito también. Si estamos en una zona que ya no va a crecer más, no importa hasta 90, ¿no? Pero si es una zona que, por ejemplo, tiene zonas que van a crecer, de repente llegar a un 70, ¿por qué? Porque esa parte puede ser parte de ese sector, ¿no? Esas nuevas manzanas. En el caso de la zonificación urbana o de la expansión urbana, la municipalidad no se pone de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, porque puede ser la expansión urbana, puede ser terrenos agrícolas. Había un decreto ley de la 21419 sobre intangibilidad agrícola. ¿Sigue todavía ese decreto ley en vigencia, o la municipalidad puede hacer, digamos, de acuerdo a su necesidad? Por eso es lo que se trabaja también con los gobiernos regionales, porque los gobiernos regionales son los que tienen prácticamente injerencia para ver la parte rural también. ¿No? Entonces ellos son los que tienen que ponerse de acuerdo ahí,
porque creo que, por ejemplo, ese problema tenían en la Merced, en Chanchamayo, porque hay una zona, o sea, la ciudad está creciendo y normalmente la zona del centro crece a lo largo de la carretera central, pero, o sea, y como que tienen que seguir creciendo, pero estarían entrando en la parte de lo que serían bosques. Entonces ahí estaba un problema para la municipalidad, ¿no? Porque no se ponían de acuerdo, pero la gente ya estaba haciendo invasiones, ¿no? Entonces hay un problema de que no se puede planificar porque no hay el acuerdo, justamente porque son zonas de resguardo agrícola, pero todavía es zona de forestación. Entonces, a final de cuentas, si quieren ordenar la ciudad, o se ponen firmes con los invasores y los sacan, o planifican de una forma ordenada y dicen, bueno, tienen que ceder de alguna forma, pues, pero para que también tengan ciertos servicios básicos, ¿no? Entonces es toda una cosa de concertación ahí, es un trabajo y a veces se mueven muchos intereses. Porque con el gobierno militar decían, pues, no más cemento en terrenos agrícolas. Pero eso... Sí, sí, pero ahora actualmente se ha visto de que hay bastante... Pero, por ejemplo, en la selva no hacen eso, siguen desforestando, ¿no? Y, por ejemplo, Chanchamayo tenía ese problema de que tenía una zona que la municipalidad lo pedía como zona de expansión urbana, pero no se los dejaba, no se los permitían, ¿no? Entonces tenían que trabajar a nivel de región, porque no solamente es ya la entidad municipal ahí. Realmente hay muchas cosas que tienen que trabajarse en forma concertada para el desarrollo, ¿no? Porque al final de cuentas la gente, ¿dónde va a vivir? Y tampoco es eso de decir, bueno, hay que darles título porque, ¿cómo se llama? Necesitan, ¿no? Tampoco es eso. O sea, es una cosa de bastante problema social, ¿no? Y a nivel macroeconómico, de ver cómo serían las mejores políticas para que haya una ciudad ordenada. Esto es lo que ha pasado con lo que decía de los ríos, por no, digamos, tener en cuenta la inaccesibilidad de los cauces, ¿no? Claro. De las riberas del río, ¿no? Sí, pues. No han tenido en consideración, se han hecho casas ahí, las construcciones. Pero ¿cómo se llama? Por último, si la municipalidad está dando ese permiso, tiene que tomar medidas de encauzar, de hacer unos cauces profundos para que pueda ese volumen entrar ahí. Todo tiene que ser en coordinación. En coordinación. Ahora es el gobierno regional, el Ministerio de Agricultura y la Administración Técnica de Agua que puede examinar, ¿no? Claro, claro. El riego, ¿no? Entonces eso tendría que estar en coordinación con la municipalidad. No presentarse este problema, pues. No desarrollar urbanísticamente el terreno. Sin mucho criterio técnico realmente, ¿no? Claro. Ahora también tenemos lo que son las rectificaciones diarias, ¿no? Referido a la modificación de los linderos de un predio por uno nuevo, o sea, cambia totalmente el lindero. Se va a consignar los nuevos linderos, se anotarán los nuevos linderos, y también se tiene que considerar las tolerancias establecidas, ¿no? Hay casos en que, como decía la anterior clase, el señor, de que puede haber en registros públicos un área mayor que la que realmente se encuentra, ¿no? Y ahora con los instrumentos de precisión, cuando los terrenos son totalmente irregulares, podemos sacar un área con bastante precisión, lo que antes de repente se decía grosso modo, como que fuera un gran rectángulo, ¿no? No se daban cuenta que no era un ángulo de 90, sino era realmente algo agudo y que estaba menos área. Entonces, claro, pero cuando hay, por ejemplo, definitivamente algo grueso, se tiene que hacer una rectificación de áreas, ¿no? Y se rectifica también los linderos, ¿no? Y se va a conservar el código de referencia catastral. Lo que estaría cambiando sería nuestra área de terreno, ¿no? Porque se supone que el área de terreno se ha querido mantenerlo legal, pero de repente no es pues el área legal, o sea, hay menos área o de repente hay más área de lo que el título lo dice. Lo que dice
por ejemplo, ¿quiénes andan terreno? Los que están cerca al cerro, ¿no? Por ejemplo, en Palau, acá en San Martín, hay zonas que están cerca al cerro. Los lotecitos eran, digamos, de 300 metros. Uy, pero ahora tienen, o sea, han ganado el cerro. Y ya pues ellos construyen sobre todo eso, ¿no? Y cuando entra catastros, toda esa área que están ocupando se levanta. Entonces, si el título dice 300, pero el que están teniendo ellos puede ser de 500 o hasta 600, ¿no? Se duplican a veces en algunos casos porque han ganado bastante. Y ¿qué cosa se va a conservar también acá? Se conserva nuestro código de referencia catastral. Si se conserva el código de referencia catastral, también se va a conservar el CUC, ¿no? Ahora, el lindero del predio pasará a una data histórica. O sea, toda la información, es lo que creo que quede clara, toda la información inicial al histórico. Mis cambios, lo nuevo, con una nueva fecha, a la fecha, pero todos mis datos históricos van a estar siempre para ser salvaguardados, ¿no? Para cualquier consulta. Cuando hay cambio de titular, está referido al cambio del titular catastral por compra total o parcial del predio, ¿no? Se va a verificar los datos del titular catastral. Si coinciden no se cambia nada. Si hay otros datos, se tiene que acreditar con la documentación, ¿no? Y el código de referencia catastral va a ser el mismo. O sea, acá, acuérdense, yo cambio solo si me lo acreditan con documentos, ¿no? Y qué cosa, todo el resto viene a ser lo mismo. Ahora, otras consideraciones generales. En todos los casos que conlleve una modificación, ¿no? Un cambio, los titulares o poseedores, acuérdense que podemos encontrar solamente poseedores también, llevan documentos que avalen los cambios. O sea, si el señor ha hecho su nueva obra, se supone que debería llevar su licencia de construcción. En predios nuevos se llenará fichas catastrales nuevas. Claro, antes no existían, ahora son nuevas, nueva ficha. En predios que hayan sufrido modificaciones se actualizará en la ficha de revisión catastral. Ningún código de referencia catastral pasado al histórico podrá ser utilizado nuevamente. O sea, no voy a usar eso para nada. Los cambios gráficos se harán en los niveles y con las especificaciones técnicas establecidas, ¿no? Y los cambios alfanuméricos también en las tablas y campos diseñados, nuestras tablas de construcciones. Todos los datos originales pasarán al histórico. Se elaborará un expediente, un folder por cada predio que haya sido modificado. ¿Con qué cosa? Con los documentos que avalen los cambios, ¿no? La ficha catastral. O sea, por ejemplo, la minuta de compra-venta, ¿no? La ficha con su minuta de compra-venta, por decir. En la carátula del folder se indicará el número del sector, el tipo de modificación, nombre del titular o poseedor y el número de código de referencia catastral, ¿no? O sea, se va a hacer un expediente por cada modificación. Realmente ese expediente viene a ser como una hojita, así que una hoja que cubre las dos, ¿no? A todo lo que está dentro. Los predios atendidos serán identificados en las ortofotos, ¿no? O en la cartografía publicadas a fin de ver el avance y tomar las medidas correctivas en caso de haberlas. Eso es más que nada para el coordinador, ¿no? Y tienen que ir viendo el avance. Diariamente los técnicos entregarán a sus supervisores los expedientes conformados, los mismos que serán validados con su visto. Acuérdense, el técnico firma y él avala su información. Esto lo entrega al supervisor. El supervisor ha visto que hay esos cambios, también tiene que firmar. El coordinador con el supervisor elaborarán un informe en donde especificará las labores realizadas y adjuntará un cuadro con la siguiente información: total de predios por distrito, total de predios revisados, total de modificaciones y tipo de modificaciones, total de predios, eso es toda la estadística, ¿no? Total de predios actualizados por sectores y por tipo de procedimientos. Eso realmente lo hace el coordinador en base a toda la información que le traen los supervisores, ¿no? Y eso es, en base a esos informes también les pagan a los técnicos, o sea, siempre eso tiene que estar al día. Ahora, un poquito de los ejemplos con los CUCs.
Por ejemplo, acá tenemos un código Cook original que da como registrado el terreno común. Teníamos, por ejemplo, acá una sola unidad catastral. Ahora después hemos visto de que hay una primera puerta que me va para el segundo piso, que es la vivienda, y esta segunda puerta es para la farmacia, ¿no? Entonces, a nivel de Cook, a la ficha de bienes comunes se le va a poner el primer código, ¿no? Se dan cuenta los 8 dígitos que son asignados por un rango a cada distrito, y dentro del distrito les asignan en forma secuencial, ¿no? Cuando yo tengo mi primera unidad, que es la unidad que va al segundo piso, va a ser la unidad inmobiliaria, en los 4 últimos es lo que varía, ¿no? En la 0001, y la segunda unidad, que es la farmacia, que es en el primer piso, sería mi unidad inmobiliaria 0002. Entonces, esa es la forma como quedaría el CUP, por ejemplo, para este caso que es propiedad horizontal. ¿Qué pasa si un predio con CUP registrado o no registrado en el registro de predios es subdividido? Algo así como lo que estábamos hablando acá. Fíjense, el lote matriz, ¿cuál era el CUC? Hasta acá, como no había más unidades, todas eran como 000, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo acá esta subdivisión de mi lote matriz? Entonces va a generarse 2 nuevos lotes. Entonces a cada uno se le va a generar otros CUC diferentes. Ese CUC nunca más se va a usar, eso se va a ir al histórico, ¿no? Y como lote catastral, lógicamente va a ser, como les estaba diciendo acá, si acá quedábamos en 9, ¿no? Entonces acá se iba generando el 10, el 11 y el 12, como lote catastral, ¿no? Porque ahí va a haber ya 2 nuevos lotes. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, fíjense esta manzana, tengo ahí del lote 1 hasta el lote 10, ¿de acuerdo? ¿Lo están viendo? Sí. El rojito, ya. ¿Qué pasa con mi lote 7? Acá me van a, dice, subdividir. Ahí tengo, por ejemplo, a ese lote le tengo asignado ese CUC. Y acá me dicen que me lo van a subdividir en 2 sublotes. Entonces, el verdecito y el lila. El CUC inicial se queda guardado en el histórico y vamos a dar 2 CUCs totalmente diferentes a cada uno de los sublotes, ¿no? Y si ahí yo terminaba en el lote 10, el verdecito va a ser mi lote 11 y el otro va a ser mi lote 12, ¿no? Lo que les estaba poniendo por acá. Ahora, imaginemos ese caso de una quinta. El lote matriz, fíjense, su CUC terminaba con los 4 últimos en 000, ¿no? Ahora, ahí tengo 6 unidades de vivienda. ¿Se acuerdan cómo yo iba avanzando? Se supone que ahí debe haber habido seguramente una numeración, por eso yo se le ha puesto como 001, 002, 003, hasta la 006, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando se acumulan 2 o más predios con CUCs asignados y que estaban dentro de esta quinta, ¿no? ¿Qué pasa ahí? El 1A y el 1B se han acumulado. Entonces, fíjense, si mi CUC terminaba en la 0006, ahora a la nueva unidad acumulada le vamos a poner 007, ¿no? Entonces, mis CUCs anteriores pasan a una base histórica. ¿Se entiende? Ahora bien. Y ahora, cuando yo acumulo, ¿cómo es cuando yo acumulo? Estamos otra vez en la misma manzanita con 10 lotes. Entonces, en ese lote 5 y el lote 6 tienen esos CUCs, ¿no? Se dan cuenta que los 8 primeros eran algo secuencial, ¿no? La parte de acá, la parte de estas 8 primeras cifras era algo secuencial. Pero como yo he encontrado que hay una acumulación,
se va a generar un nuevo lote, ¿no? Y con un nuevo CUC, totalmente diferente. Y ahí va a ser mi lote 11, ¿no? Es el último que seguía en la lista. Ahora, en los casos en que se hayan constituido derechos de superficie del suelo o subsuelo de un predio, se le va a asignar un CUC al terreno o superficie y otro a la edificación existente, ¿no? Eso es en el levantamiento. Ahora, una vez extinguido el derecho de superficie, se cancela el CUC asignado a la edificación existente y se mantiene el CUC asignado al terreno o superficie del predio matriz. ¿Ustedes conocen en la Tupac Amaru el metro que hay después de la UNI? Ese terreno es de la UNI y entonces les han dado por una cesión de uso por 40 años. Entonces, si hicieran ahí el catastro, al terreno que es de la UNI le correspondería un CUC y a la construcción, que ahí está el metro, está el cine, o sea, no sé cuántas unidades, qué cosas más hay ahí, pero les corresponde otros CUC, son otras unidades. Pero uno es para el terreno. Cuando se dé el caso de que termine el contrato y ya no haya más contrato de uso de superficie, entonces el CUC asignado a la construcción se anularía, ¿no? Y solamente quedaría el CUC asignado al terreno. Eso es lo que nos quiere decir esto. Ahora, en los casos en que se haya constituido derechos de superficie, se asignará un CUC al terreno y otro a la edificación, ¿no? Ahí está al terreno y otro CUC diferente a la edificación. El día que desaparezca ya el uso de la construcción, el uso del derecho de superficie, se anulará, se supone, toda la edificación y quedará solo el del terreno. Bueno, acá estamos haciendo un flujo de toda la información del proceso de actualización catastral. Acuérdense que inicia con la formación de un equipo de actualización catastral que va a ser el plan de actualización, ¿no? Elaborar un plan de actualización, todo el equipo humano. Se recopila toda la documentación de la municipalidad y de todas las instituciones que puedan dar mayores luces para hacer nuestra actualización catastral. Acá tenemos que recabar información de rentas, recabar información de obras privadas, de obras públicas, ¿no? Ver habilitaciones, y tenemos que identificar cuáles son las zonas que se van a actualizar, o sea que se va a hacer un levantamiento inicial, porque son nuevas, ¿no? Las nuevas urbanizaciones, por decirlo, los nuevos pueblos jóvenes, ¿no? Se elabora un mapa temático para ver dónde se va a hacer un trabajo de levantamiento en esa etapa de actualización y dónde se va a hacer solamente revisión de toda la base. De repente, como en el levantamiento también el dinero no nos alcanza y de repente se puede priorizar determinados sectores, ¿no? De repente se prioriza lo que es hacer el levantamiento de los nuevos, porque son los que van a tributar nuevos, o de repente me interesa todo ese cambio de uso que hay en la parte económica. Por ejemplo, un distrito que tiene mucha variación de la actividad económica es, por ejemplo, La Victoria. En La Victoria, toda esa zona de Gamarra, normalmente los contratos ahí no son de un año, son de 6 meses. Entonces, y uno va y es comercial Lolita, después de 6 meses va y es comercial Miriam, pero es la misma persona y todo, pero cambian de razón social, ¿no? Entonces así, no, pero eso es otra, no nos corresponde, se evaden todo lo que sean las licencias, toda la parte tributaria que deberían, no, ellos no son otras personas. Acá, entonces por eso de repente hay zonas comerciales que se deben priorizar para hacer su actualización, ¿no? Bueno, en base al mapa temático y a la copia de toda la información, se hace el plan de por dónde se debe empezar a hacer la actualización catastral y se hace la difusión de la actualización en las instalaciones de la oficina de catastro, ¿no? Se prepara volantes, se hace prensa escrita y hablada,
todo el medio, si es posible hasta televisivo, para que pueda llegar a las mayorías. La gente, el vecino se va a enterar de que está haciéndose el trabajo de actualización, solo así los dejarán ingresar. Y se hace la publicación también de los planos y de los padrones para que puedan reclamar de repente, yo soy el propietario, ellos no son, que no sé qué, todos los problemas que puede existir por documentación. Y se atiende a esto cuando se publica, siempre va a haber reclamos y quejas y presentación de documentos, tiene que haber una atención a los titulares, ¿no? Se va llevando, haciendo el trabajo de actualización con el llenado de las fichas de revisión, ¿no? Y en el caso de hacer el levantamiento, se hace el levantamiento de las fichas catastrales, se hace un control de calidad de toda la información catastral de campo, y pasando ese control de calidad, acuérdense, después de cada proceso siempre tiene que haber un control de calidad, ¿no? Si no van a entrar horrores a nuestra base, y van a salir horrores también. Entonces, después de hacer nuestro control de calidad, recién podemos modificar nuestra base de datos catastrales. Se actualizó propietarios, áreas, categorías de construcción, y recién podemos decir que nuestro catastro está actualizado, ¿no? Y eso va a servir ¿para qué? Para elaborar de repente nuevos reportes de impuestos prediales y qué sé yo. Entonces, un poquito ya como viendo forma genérica de como conclusiones que tenemos, que hemos dicho que el catastro es una herramienta fundamental para la toma de decisiones, ¿no?, de la autoridad municipal, y posibilita una mejor atención al contribuyente. Siempre tenemos que pensar en eso, de que el municipio debe manejarlo así. El vecino pagaría gustoso sus impuestos si saben de que es para mejora de ellos mismos. Pero también es importante que el municipio lo publicite así, porque el municipio de repente puede hacer obras, pero el vecino no se entera, pues, ¿no? De repente dicen, sí, por mi calle han puesto banquitas en esta avenida, pero nada más, no sabe de que han hecho una posta más allá, o que han hecho una biblioteca municipal, o que de repente hay una cuna, o no sé. ¿Qué de cosas puede tener de modificación que gracias a los tributos que se logra con un mejor catastro puede invertir el municipio en sus vecinos, ¿no? El catastro hemos dicho que tiene factores multipropósito, ¿no? Porque va a incrementar definitivamente los tributos municipales. Vamos a conocer realmente cuál es la topografía y el componente urbano de nuestro distrito. Vamos a ver mejor la demarcación territorial, el uso de la tierra que se da en nuestro distrito. Va a haber una justa evaluación de los predios. Vamos a ver cuál es la infraestructura real que tienen nuestros predios y qué es lo que se necesita, qué es lo que falta, dónde faltan buzones, dónde falta luz, dónde falta de repente agua, ¿no? Y nos va a servir también como para tomar las mejores decisiones para el saneamiento físico legal, ¿no? También tenemos como etapas claras que ya tenemos conocimiento de que son primero el levantamiento. Como ya sabemos que el catastro es el inventario físico de todos los predios que conforman nuestro territorio, levantamos toda la información física de los predios y también la información jurídica, quiénes son los propietarios, el uso que se da, ¿no? Y toda esa información va a formar nuestra base de datos catastrales, la información alfanumérica y la información gráfica. Cuando ya tengo eso levantado, yo he decidido hacer catastro porque lo quiero mantener en el tiempo. Si no pienso mantenerlo, mejor ya no gasto, pues, porque me va a servir un año y después ya poco a poco ya va a quedar obsoleto, ¿no? Entonces, para evitar que caiga en desuso, debo hacer un trabajo de mantenimiento, y es hacer todo un sistema interno en la municipalidad para que todo se retroalimente en todas las áreas, ¿no? ¿Y por qué? Porque si todos alimentan a catastro, catastro puede informar a todas y ya todas se quedan actualizadas, ¿no? Mantener una base actualizada, ¿no? La base de datos catastrales debe ser permanente, ¿no? El mantenimiento es permanente a pedido de parte, porque los vecinos son los que hacen el trámite y ellos pagan un precio por ese servicio de la licencia que dan, el certificado que dan, que les piden, y a través
ese costo está regido por el TUPA, ¿no? Está publicado. Nadie puede, tampoco el municipio no puede cobrar lo que se le venga en gana, porque le vio la carita de este señor sí tiene plata y al otro menos porque no tiene plata. Eso está en el TUPA y así se paga, ¿no? En cambio, la actualización es cuando no ha habido un buen mantenimiento, mi información quedó obsoleta. Han pasado 3 años, ha crecido mi ciudad, hay cambios, entonces necesito hacer vigente mi información y solo lo logro con la actualización, que es periódico, por eso es de oficio, la municipalidad es la que fija cuándo hacerlo, es masiva y gratuita para el vecino, ¿no? Se vuelve vigente los datos de mi último levantamiento catastral con la verificación de toda la base de datos, ¿no? Y también podemos decir que la actualización catastral es un proceso que hay que tratar de evitar con un mantenimiento continuo y efectivo. Esto es lo mejor, porque este trabajo de mantenimiento es el que me asegura que la información esté vigente. No invierto tanto otra vez como para hacer una actualización, ¿no? Salvo grandes crecimientos urbanísticos, ¿no? Como urbanizaciones que ya no puedo evitar. Y como recomendaciones podemos decir que los efectos multifinalitarios del catastro generan una serie de servicios, ¿no? Que el municipio puede brindar a los vecinos, a las municipalidades, ¿no? Y que va a mejorar definitivamente los ingresos, ¿no? Establecer en el TUPA de las municipalidades los servicios y o productos derivados del catastro municipal y establecer todo un sistema de información que actualice permanentemente la base de datos fiscales y gráficos en coordinación permanente con nuestras dependencias municipales, porque ahí es donde llega la información, ¿no? Con la obtención de datos que permita la retroalimentación. Acuérdense, dentro de los servicios, acuérdense todos los planos temáticos que se pueden generar, que se pueden vender, ¿no? El certificado catastral, ¿no? El plano de ubicación. Simplemente con esos planos temáticos se puede hacer toda una gran combinación de cosas, ¿no? A veces a pedido de chicos universitarios, a pedido de empresas que necesitan esa información justamente de repente para poner más teléfonos, de repente para poner luz o hacer un tipo de plan de desarrollo urbano, ¿no? Ver qué zonas son de adobe, qué zonas están en mal estado de conservación, el clima mismo, cuánto lo necesita. Podemos decir también que un catastro que no cuenta con los mecanismos de mantenimiento y actualización en el tiempo se considera obsoleto, ¿no? Y si un catastro no se mantiene, es mejor no levantarlo. Ya no vale la pena ni levantarlo si no voy a pensar en que debo mantenerlo, si no es una pérdida de dinero. Bueno, señores, muchas gracias por su atención a ustedes. Gracias. No sé de qué o sea, yo con catastro ya terminé. Sí, con catastro ya terminé yo. Va a haber examen. Sí, ya entregué el examen ya. Con este módulo de catastro, sí. Otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, ha sido un gusto. ¿Su nombre es? Teresa Ramos. Teresa Ramos. ¿Ya? Un gusto. Tengo su correo. Ah, sí. Ya. Ha sido un gusto. Bien, dinero. Gracias. Hasta luego, gracias también.